Bueno, qué honor tener aquí a Julie Restrepo. Y además actriz y productora, pero también a su esposo Javier Vidal, conocidísimos, decían los invitados anteriores, que años y años viéndolos actuar y creando para el teatro venezolano tantas cosas. En tu caso, Julie, ¿qué tenías para esta semana? Bueno, hoy jueves, ¿verdad? Hoy jueves 18 estoy con La Casa Rota de Lupe Gerenbeck, que es una obra maravillosa sobre un tema muy álgido, pero está contado de una manera lúdica. Son dos mujeres que se encuentran y juegan, una a ser la hija, otra a ser la madre, pero hay muchos desencuentros. Eso es hoy Y en el después trasnocho. vas también con una obra venezolana. Y después vamos a celebrar. Esta también es venezolana, Esta es aunque se venezolana, llame de Lupe Lupe Gerenbeck, Gerenbeck. el apellido es alemán, ¿no? Y después, claro, está los 100 años, en homenaje a los 100 años de Sofía Inver. Vamos a repetir, vamos a remontar La señora Inver, que es un texto de Diego Arroyo Gil, en adaptación de Javier y en dirección de Javier. Y bueno, eso me tiene muy entusiasmada, nos tiene muy entusiasmado, porque es volver 4 años después con esta obra maravillosa que ha visto la gente y que ha conectado mucho, ¿no? Porque es el país, es aquel país de los años 80, cuando el Museo de Arte Contemporáneo, cuando las páginas culturales del Universal. Y todo. esos 100 años, ese centenario también no solamente se circunscribe en el montaje de la señora Inver, sino que también el mismo 8 de mayo se va a abrir un salón Sofía Inver en la Universidad Católica Andrés Bello, que como todos saben, todos los trabajos de Buenos Días están, todo ese Inclusive yo fui documentación. profesor de una de las hijas en la Universidad Católica en periodismo, en tiempo que tú estabas allí también. Yo fui profesor también Sí, de sí, Adriana. Adriana. Periodista. Ella viene. Adriana Meneses Inver, y después, mientras yo trabajaba en las páginas culturales, ella fue pasante junto con Oye, Fanny qué bueno. Perel, otra compañera suya también de origen judío. Estos profesores del Américo Vespucio, cuando los vieron entrar a ustedes y los saludaron, conocen la obra de las camisas voladoras Sí, Diógenes. y toda la historia de Diógenes Escalante y decir, ¿por qué no llevarlo un día como una especie de discusión académica Sí. histórica? Y se puede llevar, Sí. ellos ofrecen el teatro y Sí. los alumnos. Es una pieza, porque Diógenes y las camisas voladoras se retomará en el mes de junio, es decir, que vamos a estar En primero Trasnocho Sofía también. Inver y después viene Diógenes Escalante Trasnocho. en el Trasnocho. Se va a hacer una temporada desde el 28 de junio hasta las elecciones. Está Vamos bien. a ver, ¿no? Porque creo que también es muy interesante, en este caso lo va a producir Douglas Palumbo, porque Diógenes Escalante, como lo conoce, pues lo conoce toda Venezuela, era el presidente. Bueno, El embajador que hizo el presidente y no pudo, exacto. casi llegó a la presidencia. Sí, estaba todo listo para que él fuera presidente, porque las votaciones para aquel entonces, cuando Medina Angarita, eran a nivel indirecto, y claro, él ya había hecho convenciones con Acción Democrática, el Partido Comunista, con el PDB. Habían ido a Estados Unidos a visitar a Washington. Sí, Betancourt y León, y fueron a visitar, pero cuando estuvo allá en el Hotel Ávila, hubo todo un caso sobre unas camisas que él decía que no eran. Últimas Noticias, de ahí tomo yo, Últimas Noticias sacó la noticia que decía, el pueblo decía Escalante que sus camisas habían salido volando por la Bueno, y lo ventana, examinaron los ¿no? médicos y determinaron Y que entonces, estaba... claro, Ramón J. Velázquez, cuando llama a Medina, le dice, aquí pasa algo. Y entonces, claro, es cuando va el doctor Tejera, que Sí. para aquel entonces era ministro incluso de Sanidad, creo, y dice, no, este señor no va para el baile, y ya conocemos lo que pasó Por después. cierto, porque vino después, un mes después vino el golpe de Estado. Preparando algún material sobre el Esequibo, la Guayana Esequiba, fue uno de los primeros Diógenes Escalante que acompañó a Medina a hablar con aquel abogado en 1899 en el tribunal que representaron a Venezuela porque no había juez venezolano, que era Malé Prevost, que después nos sirvió de mucho argumento para defender y todavía nos sirve frente a los ingleses. Ahora, Julie, ¿qué otras actividades estás? Porque siempre estás ocupada. Te vimos hace poco en unos actos de la comunidad judía. Sí, del In Memoriam. Sí, bueno, nosotros somos muy allegados al espacio Ana Frank y siempre colaboramos en lo que nos pidan. Bueno, la cosa es que el dramaturgo Ese retrato fue muy bello, un retrato de Abraham Lincoln, ¿no? El dramaturgo está en casa y yo soy la productora, es decir, pero en el caso de Diógenes no, pero hace años que tenemos esta compañía, esta productora J Creativa, y no dejamos de hacer cosas, pues. Por Ya a cierto, mí me toca dirigir con mucho compromiso bueno. Diógenes y las camisas
voladoras en esta ocasión. Por cierto, ayer en Trasnocho presentaron un libro de Tomás Polanco, que es sobre Goethe. Y entonces mencionaban también cómo trabajaban la esposa y él, claro, en la parte literaria y sobre todo histórica de investigación y de trabajo. Ustedes siempre han estado trabajando juntos, ¿no, Javier? Polanco Desde hizo la un trabajo Católica. muy bueno sobre Miranda, Bolívar, Miranda, Polanco, exacto, y Crespo y Guzmán Blanco, ¿no? El trabajo de Guzmán Blanco. Sí, sí. Bueno, sí. Desde la Católica, desde que era mi, era profesor. profesor en la Yo era el Católica. profesor, Sí. sí, pero que conste que fui profesor. Pero con todo el respeto. No, Y en una época muy formal. No, fue que nuestra relación comenzó en En el teatro, en realidad. Sí, sí. con la tesis, pero ya estábamos Sí. haciendo teatro. Ella ya estaba prácticamente licenciada, ¿no? Y yo fui su tutor de tesis. Nada como la cantante Calva, ¿no? De Pirandello, en esa búsqueda lógica y racional de las Sí, cosas. sí, ¿Han hecho teatro de Ionesco. del absurdo alguna vez? Sí, bueno, yo incluso Esta, tengo una la versión. que acabas de nombrar. La que acaba. Una- ¿La hicieron acá? Sí, lo que sí hice una versión y la titulé La Calva Diva. La Calva Y la Diva. dirigió mi hijo. Qué bueno. Jan Que es extraordinario también sí, como sí, actor, ¿no? sí. Y estudioso, ayer sí, estuve hablando con él. Claro. Sí, sí. Y Pirandello, bueno, sí, yo llegué a actuar en una pieza de Pirandello, vestir al desnudo hace muchos años. Bueno, que son 50, es decir, si uno empieza a contar las horas que Mira, ha lo hecho. maravilloso es que la movida cultural en Caracas es Sí. inmensa. Sí. Y tenemos a veces nosotros, los pequeños productores de teatro, pequeños productores que somos, Domésticos hacer muchos productores. malabares para también enamorar a la gente que siga yendo al teatro. Además, el teatro Y a las siempre ha sido, ¿no, generaciones Julie, jóvenes. en la historia, desde los griegos, romanos, eran un centro de esparcimiento y donde se olvidan las diferencias y la gente va a reír, Sí, sí. a Claro, y disfrutar, les da- o a le- llorar, claro. porque hay piezas muy dramáticas también. Claro, porque le Era, da- era como le una das especie voz. de un ágora, pero no era la hora, Sí, sí, sino, no, pero no. era el momento de ficcionar, de encontrarse, ¿no? De hacer Claro. lo que ellos llamaban la catarsis, ¿no? Además, persona viene de ese término, ¿no? Que usaban los actores Sí, para ponerse... persona, carácter, ¿no? Que También. llamaban ellos, ¿no? Y bueno, en la palabra hipócrita, Ah, hipócrita es actor. que no Claro. es hipócrita en el fondo. Que porque muchas porque veces- haces un personaje que no eres. en eso es interesante la cercanía del actor con el personaje, la persona con el actor que representa, que algunas veces llegan a sentirlo tan cerca, Sí. que además tienes que meterte dentro del caso de Sofía Inver. Sí, que lo de Cuando tú la Sofía- actúas, Me es pasó. increíble, es Y estar ella con pasó, ella. porque yo que la tuve Me que pasó. dirigir en los ensayos, hubo un momento que se trancó, comenzó a llorar y decía, no puedo, no llego, no, yo no puedo, esto no voy a hacer, no voy a No es llegar. tan fácil esta profesión. Y de entonces yo, personificar. claro, uno está para eso y dice, sí puede, y claro, después, Ahora- como dicen cuando salió, dice, se tragó a Sofía Inver. De todas maneras, como decíamos, este programa que es internacional, si algo es internacional es el teatro. Sí. Y Venezuela ha tenido grandes triunfos y grandes productores, creadores y también actores. Sí. Pero vamos al corte porque me están llamando para el compromiso comercial y seguimos hablando en la última parte del programa. Ah, bueno.